Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Barmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar, presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Muy buenas noches, aquí comenzamos un nuevo programa de Barómetros por las pantallas de Pingüino Multimedia. Durante esta noche queremos conversar con ustedes y también, por supuesto, conversar con algunos de los candidatos a gobernador regional a quienes tenemos de invitado el día de hoy. Por eso nos acompaña Claudio Flores, candidato independiente apoyado por el Partido Humanista, Manuel José Correa, candidato independiente, y Juan José Arco, candidato de Chile Vamos. Muy buenas noches, Claudio. Buenas noches, Gerardo, gracias por la invitación y un saludo también a los dos magallánicos que están hoy día acompañándome en este debate. Manuel José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo, un gusto estar aquí, como siempre. Tiempo que no estábamos en el Barómetro, lo comentábamos tras bambalinas, y un abrazo fraternal, ¿no es cierto?, a Claudio y a Juan José. Y también tenemos presente entonces al candidato de Chile Vamos, Juan José Arco. Buenas noches, Juan José. ¿Qué tal? Buenas noches, Gerardo. Un tremendo saludo a todos quienes ven este programa y por supuesto que también a Claudio y a Manuel José, con los que estamos conversando muy animosamente antes de partir, justo como decía Manuel José, tras las bambalinas. Estábamos hoy hablando un poquitito de la campaña. Claro. Hoy tenemos a 3 candidatos entonces de los 6 que van a la gobernación regional, elección que por primera vez se va a vivir en Chile, y se da 6 candidatos, 3 que podríamos decir que pertenecen a un sector más de izquierda y 3 candidatos que pertenecen más a un sector de derecha. Y con eso voy a partir contigo, Claudio, preguntándote, ¿no hubiera sido más fácil, por ejemplo, que hubieran llegado a una primaria los 3 candidatos que hoy se presentan por el sector de izquierda y tener un candidato único para así ser mucho más fácil de poder llegar a la gobernación regional en el próximo mes ya de mayo, por decirlo así? Mira, no sé si más fácil y tampoco sé si los candidatos son de izquierda. En lo particular entiendo que Dalibor y yo efectivamente representamos al mundo más progresista, que algunos podrían decir de izquierda, en mi opinión es un mundo más progresista, dentro de este arcoíris político magallánico. Respecto del exintendente, no tengo certeza de que él tenga una mirada progresista de la vida ni del desarrollo social. Lo veo más en el centro de la derecha. Yo te diría incluso que hay 4 candidatos de centro derecha y 2 que somos progresistas. Cambiaría un poco la ecuación. Claro, de todas maneras. Pero ¿qué te parece a ti, por ejemplo, la candidatura de Jorge Flie? ¿Consideras que no es tan de izquierda? No, absolutamente. No lo considero progresista. Más que de izquierda. No veo que exista en él una voluntad del progresismo, una voluntad de avanzar hacia proteger más a las trabajadoras y trabajadores. No lo siento en realidad, mira, para serte bien honesto, no tengo clara cuál es su dirección política. En algún momento era fans de la en ese tiempo ex candidata a diputada Sandra Mar, incluso quería ser parte de su equipo de campaña. Aparece luego siendo intendente designado en el gobierno de Bachelet II, sin mucho liderazgo político en la región, con algunos aciertos administrativos, pero evidentemente otra serie de situaciones que dejan bastante que desear en su administración, y por lo tanto yo lo observo a él como un candidato independiente, por supuesto, apoyado por algunos partidos de la ex Concertación, pero en mi opinión sin una dirección política clara. Gracias, Claudio. Juan, Manuel José, tú en un principio, desde que llegaste a lanzar esta candidatura, siempre dijiste que era un candidato independiente
Y dentro de ese camino independiente fuiste apoyado en un minuto por Renovación Nacional. Finalmente vas totalmente independiente, lograste juntar tus firmas. ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó con Renovación Nacional? Y finalmente escribiste tu candidatura como independiente. Bueno, justamente desde un minuto, o sea, desde el primer minuto, cuando yo dije como ciudadano quiero participar en política y dije voy a ir tras la búsqueda de la gobernación regional porque creo en un proyecto de región, lo hice como independiente pero llamando a la unidad. Siempre he creído en la unidad y conversé y tendí todos los puentes habidos y por haber para construir esa unidad. Llamé a todos los actores, los cité, conversé con muchos bilateralmente, pero no fue posible. Y claro, es efectivo, en algún momento Renovación Nacional dio su apoyo a mi candidatura, pero se planteó dentro del seno de Chile Vamos la idea de hacer una encuesta vinculante, en la cual yo estaba dispuesto, porque siempre dije que en aras de la unidad, y de hecho en este mismo medio, en el diario El Pingüino, yo escribí una columna al respecto, yo estaba dispuesto incluso de ceder, de dar un paso al costado, si eso era por un bien mayor, que era de unidad y de un proyecto regional contundente que pudiese mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso no se dio. Yo lo único que exigí fue transparencia, ¿ya? Que no hubiese arreglines entre cuatro paredes, que hubiese, digamos, transparencia y que se entregaran los resultados. Nada de eso ocurrió y yo no me presto para los arreglines, yo no estoy para eso, yo estoy para trabajar por la región y yo no estoy para trabajar por los partidos políticos. Entonces, esa es la razón que finalmente yo dije, miren, yo no me presto para estos chanchullos, lo digo con todas sus letras, y inscribí mi candidatura independiente porque lo que yo he hecho en estos años, estos últimos años, es trabajar con la gente, trabajar en los barrios, con juntas de vecinos, con ciudadanos común y corriente, los cuales se tomaron incluso hasta 4 horas haciendo fila en la notaría, firmando. Y así fueron cientos de magallánicos que apoyaron mi candidatura y aquí estamos. Manuel José, si hubiera habido una primaria específicamente para elegir al candidato de Chile Vamos, ¿hubiera sido partícipe de esas primarias? Bueno, la última vez que estuve en este programa, Gerardo, que fue, si no me equivoco, en julio del 2019, se me preguntó lo mismo, si es que yo estaba dispuesto a participar en una primaria. Y yo dije, mira, soy independiente y si Chile Vamos me invita a una primaria, estoy totalmente disponible, siempre y cuando sea en forma transparente y con las posibilidades que todos compitamos con un proyecto. Siempre llamé a la unidad, me gusta la competencia, soy un emprendedor, una persona que ha creado empresa, me gusta la competencia porque creo que eso mejora los sistemas y siempre creí que teníamos que hacer de cara a la ciudadanía, lo vengo diciendo mucho antes que el 18 de octubre. Entonces, que la política se ha alejado de la gente y yo lo que he querido es construir puentes para que la política vuelva a acercarse a la gente. Pero lamentablemente las cúpulas políticas, las cúpulas de los partidos están todavía totalmente reñidas con los deseos del país, los deseos de los magallánicos, y no hubo espacio para la primaria y Chile Vamos de hecho no hizo ninguna primaria y no tuvo nunca realmente el deseo de hacerlo. Gracias, Manuel José. Juan José, tú fuiste una de las primeras personas, y nosotros acá lo publicamos en el diario varias veces, de que tu candidato era Christian Mattenson. Sin embargo, Christian Mattenson no quiso ser candidato por Chile Vamos y ahí nace tu candidatura. Primero, ¿lamentas que Christian Mattenson no haya querido ir por Chile Vamos? A ver, cualquier cosa que signifique hacer grietas dentro de bloques políticos que han tenido un afiatamiento a través de un pacto, obviamente que es triste porque significa necesariamente de que en este caso va a haber una división de votos, que es lo que va a ocurrir, y no sé si eso va a ser bueno para Magallanes. Eso es un tema que va a tener que resolverse en las elecciones, pero a mí me preocupa mucho de que tengamos un gobernador regional que esté a favor de quitar leyes navarinos, que esté a favor de cerrar empresas, que esté a favor de terminar con la minería en Magallanes, porque ayer fue mina invierno y mañana puede ser la NAP. Entonces me preocupa a mí mucho quién lidere Magallanes, no da lo mismo quién asuma ese liderazgo.
y desde luego que en ese sentido lo ideal es que nosotros hubiésemos presentado una sola opción a la comunidad. Pero también lo que dice Claudio es muy cierto. Uno no debe asustarse que las opciones sean diferentes y que vayamos distintos candidatos, porque en definitiva lo que dice Claudio, yo encuentro toda la razón. En un programa él dijo, mire, ¿sabe qué? Entre más candidatos hayan es mejor, porque la persona ya no está votando por el más malo, sino que va a votar por aquel candidato que realmente lo represente. Y en ese sentido le encuentro toda la razón a Claudio. Ahora, hablar de otro candidato que no está presente y señalar por qué o qué motivos hubo, me parece que no es correcto. Yo tengo motivos muy fuertes de haberme desembarcado del trabajo de apoyo a Cristian Matheson, pero hay motivos que prefiero no decir públicamente, sobre todo si él no está en el panel. Juan José, ahí Manuel José mencionaba hace unos ratitos atrás de esta encuesta que hizo Chile Vamos y que hubieron algunos chanchullos por ahí, así con esas palabras lo mencionaba recién. ¿Hubieron chanchullos dentro de esa encuesta de Chile Vamos, en la cual tú también fuiste partícipe? Sí, a mí me llama la atención que Manuel José no le hayan enviado la encuesta. Creo que yo te la envié, Manuel José, cuando yo la tuve. No sé si te llegó por WhatsApp. Ya, yo me comprometo a enviarte. A mí me la envió Fernando Paredes en su momento. A mí me enviaron el resultado de la encuesta y la verdad que yo desconozco cuál fue la metodología que usaron. Está explicada en la encuesta, pero la encuesta arrojó resultados y obviamente que en esas circunstancias, de hecho, yo no había querido ser sometido a la encuesta y fue el PRI el que insistió en colocar mi nombre. Y bueno, sin embargo, el resultado fue positivo para mi persona, pero la metodología, como te digo, está explicada en la encuesta y yo me comprometo a enviártela. Me llama la atención que no te haya llegado. A mí me llegó la encuesta, a mí me la enviaron a los 2 o 3 días que se había filtrado acá en el Pingüino. Sí. No, Juan José, la encuesta no me llegó, tampoco incluso en palabras del presidente de Renovación Nacional, Gabriel Vega, él tampoco sabía la procedencia de la encuesta y yo, tú sabes, como buen economista, más encima soy un experto estadístico, sé leer las encuestas y estas encuestas más encima no sabemos la procedencia, no sabemos ni siquiera la empresa que la realizó porque dice por ahí algo Ego. No existe la empresa Ego, encuestadora de este tipo en el país, ¿ya? Y la data que está ahí reflejada no calza para nada, o sea, cualquier persona que sabe de estadística no calza, por lo tanto es una encuesta trucha. Y nunca supimos la procedencia de eso. Y yo lo pregunté en su momento, yo hablo con total transparencia, pero pregunté a los partidos políticos de dónde sale este documento, porque no me llegó ni ninguno oficialmente, ni tampoco a Gabriel Vega, sino que algo salió en un WhatsApp. Y yo pregunté su procedencia, nadie sabía, y de los partidos políticos, las cúpulas, nadie se hizo responsable y nadie quiso responder. Entonces, mira... camina truchamente, se ve trucho, es un documento que no tenía ninguna validez y yo lo único que exigí es transparencia. Sí, yo no sé si llamar algo trucho, derechamente hay que tenerla. No, derechamente, lo puedo demostrar con un pizarrón. Sí, bueno, oye, pero más allá de que sea trucha, ¿cuáles fueron los resultados? Sí, es interesante saberlo. Es que habían 2 escenarios distintos, entonces había un escenario donde estaba Manuel José Correa, estaba yo y habían otros candidatos. En total al Pacto Chile Vamos le da alrededor de un 35%. Y estaba Matheson con un 17%, yo estaba con un 14%, Manuel José con un 5%. Y después hay otro escenario que es en el mano a mano entre Cristian y yo, donde yo tenía más votación que Cristian, y esto era un escenario más bien relacionado a solamente 2 candidatos, que era donde se medía Cristian conmigo. Entonces ahí era como que los votos de Manuel José Correa se sumaban a la votación mía. Pero yo me comprometo a hacértela llegar. En este celular lamentablemente no la tengo, si no te la enviaría de inmediato. Yo me comprometo a hacértela llegar, porque como te digo, yo tengo los antecedentes. La verdad que yo no soy técnico en la materia, así que no podría decirte la metodología ni ningún otro dato más. Solamente tengo el resultado de esa encuesta y a mí me la hicieron llegar. Yo por lo menos la tengo. Bueno, yo creo que lo importante no es finalmente lo de la encuesta, sino que porque es un papel que no sé quién lo escribió, no lo sabemos tampoco, yo creo que tú tampoco, pero en definitiva lo que importa es la transparencia, es lo que nosotros hacemos de cara a la comunidad y lo que el país pide es que los políticos, dice no más los políticos de siempre, la gente quiere rostros renovados, gente honesta y capaz.
Y en eso... Pero estoy fíjate, trabajando. Manuel, fíjate, para no hacer más polémica, a mí más o menos la votación estimada que me daba es la misma votación que obtuve como candidato de diputado. Entonces tampoco yo no sé si dudar de la metodología, siendo de que la cantidad de votos que me atribuía la encuesta es lo mismo que yo ya saqué en un ejercicio electoral. Así que era más o menos la misma cantidad de votos que la que yo tuve en las elecciones de diputado. Pero bueno, podría ser Sin lugar a republicano, dudas entonces. es un tema que podría no lo sé, avanzar rato, hay pero que ver la metodología. vamos a entrar ya más en el área ok. más política mejor y no quedarnos tanto con las encuestas. Claudio, uno de los temas que ha estado presente esta semana es lo que se ha dado a conocer justamente con esta comisión que creó el exministro, ahora candidato presidencial, Ignacio Briones, en donde prácticamente se sugería eliminar zona franca y algunas otras leyes por ahí que, entre comillas, dicen que nos benefician a los magallánicos. ¿Qué opinión tiene al respecto de eso, de esa comisión? Mira, primero para ser honesto, y lo dije y lo he dicho en varios programas, no es primera vez que hay una comisión del Ministerio de Hacienda que evalúa las leyes de excepción desde la perspectiva del gasto público o de la menor recaudación fiscal. Es solamente eso, un poco para que la comunidad entienda. El ministro de Hacienda, la función que tiene es velar por un equilibrio macroeconómico, lo que significa que todo lo que gasta tiene que estar respaldado por ingresos. Y esos ingresos evidentemente es recaudación fiscal vía impuestos directos e impuestos indirectos. Y claro, cuando hace el estudio y llega a la conclusión de que las leyes de excepción aduanera, tributaria y de beneficio a la inversión en zonas extremas o de rezago, como la ley Navarino, que aportan un 20% por cada peso de venta exportado, le costaban al Estado 540 millones de dólares al año y evidentemente ellos veían que era un costo muy alto, cuando por otro lado hay estudios que se han hecho dentro del Servicio de Impuesto Interno y uno específicamente el año 2017, Michel Llorat, que fue director del Servicio de Impuesto Interno, que plantea que las grandes empresas evaden y eluden impuestos en alrededor de 21.500 millones de pesos al año. Entonces ahí uno se da cuenta de la poca importancia que le asignan desde Santiago a las regiones extremas. Repito, no es solamente en este gobierno que se han hecho ese tipo de estudios. Hay otro estudio que se hizo precisamente en Bachelet 2 con la posibilidad de eliminar algunas comunas que son muy chicas en la región de Magallanes. Miren de lo que estamos hablando. Entonces, el planteamiento aquí es bastante claro y preciso. Y no voy a hablar solo por mí, yo me imagino que Manuel José y Juan José están pensando lo mismo que yo. Lo que tenemos que hacer como magallánicos es quién de los tres que llegue potencialmente o de los otros tres candidatos que llegue al sillón de la gobernación regional, lo que tiene que hacer evidentemente es primero defender las leyes de excepción, plantear que aquí no va a haber ninguna que se elimine y si existe alguna necesidad de revisarlas para mejorarlas, en el sentido de que benefician tanto a los empresarios que tengan la voluntad de reinvertir en la región o de venir con capitales externos a invertir en Magallanes, vean que hay incentivos para llegar y al mismo tiempo, cómo hacemos que las leyes de excepción aduanera y tributaria generen una segunda condición interesante respecto del trabajo y es que cómo hacemos que esos beneficios les lleguen a las trabajadoras y los trabajadores magallánicos. Si vamos a avanzar en esa línea, yo estoy disponible a sentarme a revisar las leyes de excepción, pero no voy a permitir que ningún santiaguino venga a tomar una decisión en Santiago, entre cuatro paredes, con el aire acondicionado llegándole a la cabecita, sin que haya por lo menos venido una vez a conocer la realidad de Magallanes. Yo me pregunto si el ex ministro Briones, hoy día precandidato de la derecha, ha venido a Magallanes. ¿Conocerá Punta Arenas? ¿Conocerá Natales, Río Verde? ¿Habrá llegado a Puerto Toro a conocer la única escuela que hay en Puerto Toro y que atiende alrededor de 15 niños, donde hay un profe que atiende de primero a octavo? ¿Sabrá lo que se vive en la región de Magallanes? Entonces yo entiendo que así como yo estoy planteando hoy día esta situación, entiendo que Manuel José y Juan José van a estar absolutamente de acuerdo en que si hay algo que revisar, va a ser cómo revisamos las leyes de excepción para mejorar los beneficios, que los beneficios lleguen a las trabajadoras y trabajadores, y cómo hacemos que las leyes de excepción incentiven la llegada de capitales externos y mantener la reinversión de aquellos magallánicos que quieren seguir apostando por la región. Gracias, Claudio. Juan José, tú hace pocos días hiciste un video y lo lanzaste por tus redes sociales justamente, en dando, aparte de tu malestar, por así decirlo, o de
donde no estar de acuerdo con esta situación, diste a conocer varios nombres a las personas que estaban dentro de esta comisión y diste a entender de que tendrían algunos intereses creados frente a este posible cierre que le podrían hacer a la zona franca. Sí, mira, no solamente lo di a conocer por redes sociales, sino que también estamos trabajando en una presentación colorida para que se averigüe el conflicto uno que el señor de Gregorio fue investigado por conflicto de intereses del año 2019, o sea, no sería la primera vez de que él está con este tipo de problemas, que él participa en comisiones, hace informes, no obstante tener un conflicto de intereses. Dentro de las personas que están en estos grupos, hay las que tienen negocios con el retail, no solamente la empresa Transelec, tenemos también inversionistas en sociedades inmobiliarias que desconocemos si estas sociedades inmobiliarias, que curiosamente lleva el mismo nombre, una FP, corresponde a una sociedad que tenga negocios con los malls, con las cadenas de AFP, o con básicamente el retail, que es la competencia que tiene la zona franca de Punta Arenas. Pero también nos encontramos con la vicepresidenta de una AFP, y eso me parece que es súper grave, porque las AFP no compran acciones en Sánchez y Sánchez, no compran acciones en Agugoch, no le compran acciones a Rofil, ni tampoco le compran acciones a la Central de Carne. Sí le compran las acciones a Falabella, a La Polar, a Ripley. Entonces a mí me parece que ellos lo que están buscando, pero con una cifra muy mentirosa. Ellos hablan y dicen, mire, esto lo hacemos nosotros sin maquinando la geopolítica. Y resulta que justamente las leyes de excepción tienen un motivo geopolítico. Entonces tú no puedes hacer un análisis imaginando la geopolítica. Y ellos dicen o piensan que sacando las leyes de excepción se va a recolectar una suma que es de 400 millones de dólares, que para la gente entienda es un 0,5%, apenas un 0,5% más del presupuesto. Bueno, eso es falso. Eso es falso. Tú apenas saques la ley de excepción, lo que va a pasar es que muchas empresas van a cerrar o simplemente van a hacerse incompetentes. Y lo que nosotros tenemos al lado, aquí a 1 o 2 años en la zona franca de Río Gallego. Así que lo que va a ocurrir es que 2.000 cesantes vamos a tener en la zona franca de Punta Arenas y no muy felices recibiendo los locales de zona franca de Punta Arenas. Y lo que va a ocurrir es exactamente a la inversa de lo que ocurre o lo que ocurría hasta hace 2 años atrás, que todos los argentinos venían de semana a comprar y dejaban plata en comida, alojamiento, combustible, etcétera, y venían a comprar a Punta Arenas. Bueno, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener que ir a Río Gallego y de los impuestos que están calculando esta crisis, olvídense, eso no va a ser así. Ahora, respecto al tema marino, yo he escuchado mucho la opinión de un ex intendente que criticó constantemente el área marino, y sin embargo tenemos los resultados de la encuesta CACEN. Y fíjense ustedes que hoy día ya en los sueldos en las provincias que tienen ley navarino son en promedio, el promedio de sueldo per cápita de Magallanes son 100.000 pesos más alto que el sueldo per cápita de Punta Arenas, mientras el promedio de sueldos per cápita en Punta Arenas es de 324.000 pesos per cápita que reciben los habitantes de Punta Arenas, en Porvenir son 407.000 pesos. Lo otro que señalaban, que las leyes de excepción no dan crecimiento, y sin embargo resulta de que en cuanto a crecimiento demográfico, la ciudad que más creció entre censos 2012-2017 fue precisamente Porvenir, y Porvenir tuvo un crecimiento de un 36%. La ciudad que más crece en Magallanes es justamente una ciudad que tiene ley navarino. La ciudad que en promedio paga mejores sueldos es una ciudad que tiene ley navarino. Así que esto de decir de que las leyes de excepción no llegan a la comunidad o no le han servido, yo creo que lo primero es revisar las estadísticas, la estadística de la CACEN, ver los índices de pobreza, que además es un tema no menor. En Porvenir, por ejemplo, en el per cápita pierde el Estado 2 millones de pesos por cada habitante al año, mientras que en Natales son 7 millones y en Punta Arenas 15 millones. O sea, el Estado deja de invertir en distintos instrumentos, deja de invertir en las zonas que tienen ley, no hace la inversión de la bonificación, invierte incluso un séptimo de lo que invierte Punta Arenas en esta zona. No nos olvidemos de ese patrón o de ese elemento, porque el Estado, precisamente al retirarse las empresas, va a tener que invertir. Entonces, claro, le pongo el ejemplo de Mina Invierno. Cerraron la empresa. ¿Toda esa gente ustedes creen que antes pedían subsidios, que antes pedían beneficios del Estado? Si todos tenían re buenos sueldos. Los sueldos eran cercanos al 1.000.000 de pesos.
Pero ahora, obviamente que estas personas quedaron en cesantía, están en una situación muy complicada económicamente, muy completamente, y obviamente que pasan a ser usados y recibir subsidios estatales, precisamente porque el Estado los transformó en pobres. Entonces hay que tener cuidado con esto de sacar leyes de excepción, de cerrar zona franca, porque lo que vas a hacer automáticamente es poner en riesgo la fuente laboral de 4.000 magallánicos. Mira lo que te estoy diciendo, 4.000 magallánicos. Y ya lo vimos, que con 1.000 magallánicos que quedaron cesantes con la mina invierno, tuvimos un fuerte impacto en la economía, más lo de la pandemia. Y ahora colocar en riesgo 4.000 fuentes laborales, me parece que es un error absoluto, que no tiene ninguna lógica. Y más encima, por una comisión de expertos, que están todos, o no todos, pero la mitad de los expertos tienen vínculos con el retail, y a los negocios que ellos representan les conviene que se cierre zona franca, porque acuérdate de que el día que se cierre zona franca, Falabella, La Polar, Ripley, El Líder, todos estos locales van a subir el día del 20%, van a subir de inmediato los precios de todas las cosas. Y si no, acuérdate lo que pasó cuando Abugoch fue vendido a Unimark, y en Abugoch remarcaron, al día siguiente que era dueño de Unimark, remarcaron todos los precios. ¿Y ahora por qué están bajando? Porque se creó la central de carne, se creó Rosfil, otros locales en zona franca que traen productos alimenticios. Pero recordémonos los magallánicos, que cuando Abugoch fue vendido a Unimark, todos los precios se multiplicaron mágicamente. Gracias, Juan José. Manuel José, en el sentido de lo mismo que hemos estado conversando respecto a este tema de la zona franca, y que tú también como economista lo manejas bastante al revés, al derecho, por así decirlo, ¿cómo un gobernador regional va a poder también alzar la voz frente a este tema al nivel central? Bueno, todos sabemos que la institucionalidad del gobierno regional, o esta primera pata que es la elección del nuevo gobernador regional, parte un poco coja, porque es un primer paso de descentralización política, pero queda pendiente la descentralización administrativa fiscal. Y ahí el gobernador regional que asuma, que espero ser yo, ciertamente, va a tener que tener la capacidad, la visión, la capacidad de negociación para establecer los puentes con el mundo legislativo, con el poder central, con el gobierno, para justamente ir expandiendo esta frontera para que el gobierno regional tenga mayor autonomía, mayores prerrogativas y, en definitiva, los magallánicos sean mucho más dueños de su destino, para, ¿no es cierto?, tomar decisiones respecto de lo que es su futuro, su región y las políticas públicas. Sobre todo que tenemos que en ese camino ir montando capacidades para la elaboración y ejecución de políticas públicas. Y respecto de lo que se ha levantado, esta polémica de las leyes de excepción, ¿no es cierto?, de las bonificaciones, o todas, en definitiva, algunas, o la zona franca, yo creo que lo importante es que cualquier perfeccionamiento de nuestro sistema tributario tiene que poner al centro de la discusión el impacto positivo en los seres humanos que habitan este territorio. En ese sentido, los incentivos para la inversión y el desarrollo de empresas, ese tiene que ser el foco. Nosotros no podemos estar pensando que si vamos a eliminar, sino que el foco tiene que ser cómo mejoramos la calidad de vida de nuestras personas, incentivamos la inversión y ese desarrollo de empresas. Por lo tanto, las llamadas leyes de excepción pueden ser perfeccionadas siempre y cuando generen esas condiciones, que es la creación de más y mejores empleos para que intrínsecamente de la mano se generen, ¿no es cierto?, mejores oportunidades de negocio y creación y el crecimiento de las empresas. No hay otra, y yo creo que ahí deberíamos estar todos los candidatos a gobernador regional muy unidos y en una misma voz. Por eso comparto, ¿no es cierto?, lo que dice Juan José, comparto lo que dice Claudio, y en eso tenemos que hacer un frente común que es de Magallanes. Ahora bien, en el tema del informe de esta comisión, la verdad que tampoco no nos alarmemos tanto en este minuto, porque ellos sugieren que se pueda revisar y estudiar. No es que estén colocando sobre la mesa eliminar derechamente, dicen que revisar, porque sabemos también que en otra zona franca, y estoy hablando del norte del país, por ejemplo, el informe dice que da espacios para el contrabando. Manuel José, y obviamente que ahí hay temas de evasión. Y eso no es una realidad propiamente de la región, pero lo que sí, para ir cerrando, Gerardo, yo hace 2 años acompañé a los industriales de Tierra del Fuego
Ellos me acompañaron realmente a una reunión en Hacienda con el subsecretario y nosotros estuvimos justamente trabajando para arreglar muchos problemas que la administración anterior del ex intendente Flies dejó, porque acuérdate que les congelaron las bonificaciones a los empresarios, los industriales de Tierra del Fuego, y eso colocó en un gran riesgo el trabajo de sobre todo la población de Porvenir. Y ahí estuvimos trabajando en Santiago por un tema que por suerte se pudo superar. Está bastante interesante la conversación, hay varios temas que todavía nos quedan por tocar, pero antes vamos a ir a un breve alto, a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Barómetros, por aquí, por las pantallas de Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Ya estamos de regreso entonces en este segundo bloque de Barómetro, oportunidad en la que estamos conversando con Manuel José Correa, candidato independiente a gobernador regional, con Claudio Flores, también candidato independiente, apoyado por el Partido por el Partido Humanista, y por Juan José Arco, candidato a gobernador de Chile Vamos. Y voy a partir en este segundo bloque conversando con Manuel José. Manuel José, hay uno de los temas que ha sido tema ya durante bastantes años aquí en la región, y que es el antiguo Hospital Regional de Punta Arenas, y que hoy ya no es solamente el Hospital Regional de Punta Arenas, sino el de Natal, el de Porvenir, hospitales que se construyeron nuevos, pero sus antiguas instalaciones quedaron prácticamente, se podría decir, al abandono, y que hoy están en manos del gobierno regional, y que finalmente van a quedar en manos del nuevo gobernador regional. En ese sentido, Manuel José, ¿qué crees tú que se deberían hacer con estos edificios que, si bien en su momento, por lo menos el Hospital de Punta Arenas, era un edificio que todavía se podía ocupar, hoy prácticamente la mitad de su edificio está inocupable? Sí, bueno, esa es una situación bastante trágica y eso demuestra el despilfarro de los recursos públicos que provienen de todas las personas. Recordemos que cuando el Estado o el gobierno gasta, ¿de dónde saca la plata? Esa plata la saca finalmente de las personas, de las empresas y de los ciudadanos comunes que van a pie. Y por eso es súper peligroso de tener en el futuro un gobernador regional que tal vez no ha tenido experiencia, como se dice, de calle, de tener que ganarse el pan en el sector privado, sino que tiene una experiencia solamente de gastar los recursos de terceros. Es súper fácil ser generoso, pero con los recursos de otros, ¿ah? Pero cuando uno en definitiva utiliza sus propios recursos termina siendo bastante más cuidadoso. Y ahí donde está que se hicieron obras positivas, como el Hospital Clínico de Punta Arenas, pero se levanta esa tremenda obra, pero se deja, ¿no es cierto?, botado lo que era la infraestructura más antigua, y sin un plan, una planificación de cómo recuperarla o destinarla para otro uso. Y hemos tenido ahí un elefante blanco moribundo que hoy en día tal vez es casi irrecuperable, porque ya esa infraestructura se deterioró y todos sabemos, los que sabemos un poquito de construcción, sabemos que una remodelación termina siendo siempre más cara que levantar algo nuevo. Por lo tanto, yo creo que tanto de la Dirección de Salud, ¿no es cierto?, que se incendió hace muchos años atrás, el Hospital
el hospital ahí en Centeno. Son infraestructuras que hoy en día están en manos del gobierno, del fisco en definitiva, y eso hay que buscarle una destinación que puede ser tanto la enajenación, obviamente no es recuperable como infraestructura, eso hay que votar o hacer algo nuevo, que puede ser concentrar los servicios públicos, pero tenemos que buscar una solución definitiva porque ahí hay un gran activo que es como un costo hundido, y eso sería mucho mejor y más beneficioso para la gente. Sí, se hace un proyecto definitivo o por último se enajena, se vende y esos ingresos se utilizan en alguna prioridad, en alguna urgencia que son tantas acá en la región. Por lo tanto, yo lo que sí llamo a la comunidad a estar atento de estas cosas mesiánicas, de estos grandes edificios, de estas grandes obras, de estos puentes a la luna, que en definitiva terminan siendo pagados por nosotros y con un impacto, la verdad, negativo para la comunidad. Sobre todo ahí el antiguo hospital donde tal vez nacimos todos nosotros, que ha sido casas de ocupas y también incluso centro de delincuencia y de algunos hechos que todos lamentamos. Gracias, Manuel José. Claudio, ¿tú has vivido de cerca algunos de los daños de este hospital? Tú eres vecino del sector, te has dado cuenta el vandalismo que ha habido en el sector, pero sobre todo el daño que se ha hecho a la población alrededor de este hospital. El exintendente Flia, en una entrevista hace algunas semanas atrás, mencionaba de que aquí no se ha podido hacer nada producto de este gobierno. Le echó la culpa a este gobierno respecto de que detuviera un proyecto en donde en algún minuto se presentó como una maqueta, lo que se podía hacer, etc. ¿Qué ves tú que se podría hacer en este lugar y qué consideras finalmente que pasó? Tú fuiste parte de lo que es la desconcertación en nueva mayoría. ¿Qué fue lo que pasó finalmente con este lugar? Mira, incluso tendríamos que hacer historia. Esto no parte hace 5 años atrás ni hace 8 años atrás. Yo el año 2003 trabajaba en el Servicio de Salud Magallanes, específicamente en el Hospital Regional como subdirector de gestión. Y ya el año 2003, mira lo que te estoy diciendo, ya sabíamos que se iba a construir una nueva infraestructura. Ya se estaban diseñando los planos, los modelos de organización del hospital, y ya se sabía que esa infraestructura iba a quedar sin uso, lo mismo que el ex hospital de Natales y el ex hospital de Porvenir. Por lo tanto, si uno hace un cálculo a partir del año 2000, cuando se firma el convenio de programación, ya había claras luces de que ese edificio iba a quedar obsoleto porque iba a haber un nuevo hospital en Punta Arenas. Por lo tanto, cuando uno hace un resumen, son 20 años. 20 años en que no solamente el exintendente Flia, sino que en su calidad de director del Servicio de Salud, él ya era director del Servicio de Salud el año 2000, y hoy día nos encontramos, claro, con que han pasado prácticamente 20 años, el edificio sigue en abandono ahí. Hay que sumarle, porque cuando hablamos del ex hospital de Punta Arenas, ex hospital de Natales y ex hospital de Porvenir, tenemos que sumar una infraestructura que está ahí en Chiloé con José Menéndez, que es el ex servicio de salud, que cuando uno pasa por fuera de verdad da pena ver los años que lleva de abandono luego de un incendio donde las autoridades hicieron absolutamente nada. Por lo tanto, cuando hablamos de responsabilidades, yo no podría responsabilizar a este gobierno, porque el que tuvo las herramientas y los mecanismos y tuvo 17 años para resolver el problema fue precisamente la figura de Jorge Flia en su calidad de ex Seremi de Salud y luego ex intendente. Y por lo tanto, lo que creo que hay que hacer evidentemente es recuperar estos espacios, no solamente como un beneficio social, sino que también para devolverle la mano a los vecinos del sector, porque cuando uno revisa, por ejemplo, la plusvalía de las propiedades, es decir, ¿ha aumentado o ha disminuido el valor de las propiedades que están en torno a estos ex hospitales? Lamentablemente para los dueños de las propiedades aledañas el valor ha bajado, porque nadie quiere vivir al lado de un ex hospital que está abandonado, donde todos sabemos que hay personas que están bajo el mecanismo del ocupa, es decir, viven ahí, no tienen servicios básicos, y en eso sí, evidentemente uno tiene que tirarle las orejas a todas las autoridades que han sido intendentes, en este caso incluyendo a Christian Matheson, porque no hicieron nada por resolver el problema.
Y el problema se resolvía poniendo guardias de seguridad y dándole un mantenimiento mínimo a una infraestructura que es propia del gobierno regional. Ahora, en términos de qué es lo que yo propongo algo re sencillo. Es decir, el proyecto estaba. Lo que hay que hacer es recuperar esas infraestructuras para que sean de beneficio social. ¿Qué significa? En ese espacio, bien decía Manuel José, unificar algunos servicios públicos para que las personas puedan resolver todas sus necesidades de gestiones con el Estado en un solo lugar, por ejemplo, que puedan organizaciones territoriales y funcionales tener espacios para realizar sus reuniones, que la cultura y el arte tenga espacios también para reunirse y, ¿por qué no, jóvenes que quieran realizar actividades deportivas? O sea, voy a poner dos ejemplos. Uno aquí en Santiago, que no me gustan mucho los ejemplos de Santiago, pero hay que ponerlo porque es un buen ejemplo, de un ex hospital que se transformó en un centro cultural. Y si nos movemos hacia el oeste y hacia el este y nos vamos a Argentina, en Río Gallegos el ex hospital está transformado en un centro social, en un centro cívico. Entonces creo que eso hay que hacerlo, y en lo particular, como tengo la intención de crear la Corporación de Desarrollo Magallanes como una política al asumir la gobernación, creo que ese sería el lugar ideal para que esta Corporación de Desarrollo Magallanes pueda tener su sede y al mismo tiempo aportarle al arte, a la cultura, al deporte, a los adultos mayores, a organizaciones territoriales y funcionales. Pero urge recuperar ese espacio porque efectivamente está en el centro geográfico de la ciudad, y los vecinos del sector se han visto muy afectados con el abandono que tiene esta infraestructura. Y que no le digan, por favor, a la comunidad de que lucas no hay, porque el presupuesto del gobierno regional para el próximo año son 80.000 millones en FNDR y otros tantos millones más en Fondema. Entonces, lucas hay que tener la voluntad de solucionar los problemas. Gracias, Claudio. Y Juan José, frente a este tema, ¿qué propones tú finalmente para estos espacios finalmente que han estado al abandono? Se te fue el audio, parece. Se te fue el audio. Sí, lo primero que nada hay que considerar que son 6 hectáreas, así que un terreno bastante grande, bastante amplio, que tiene un valor bien importante. Una hectárea es una cuadra, así que imagínense lo que vale una cuadra en pleno centro de la ciudad. El problema aquí que hubo, y yo comparto plenamente el diagnóstico de Claudio, es que aquí dijeron vamos a hacer un nuevo hospital y nunca se sentaron a pensar qué va a pasar con el hospital antiguo, y tuvieron 16 años para hacerlo. Fíjate que esto era tan simple como si le hubiesen pasado de inmediato un comodato al municipio para que hubiese colocado un CEFAM, por ejemplo. Se podría haber ni siquiera reconvertido, sino que haber utilizado la misma infraestructura y se podía haber seguido funcionando como un centro primario de salud. Pero no se hizo. Y fíjate que acá tenemos un problema técnico, porque el costo para habilitar 12.000 metros cuadrados, es de 35.000 millones de pesos. Entonces, si bien es cierto, Claudio nos indica, y era 35.000 millones de pesos en el año 2016, estamos en el 2021, así que esto yo creo que aumentó. Yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es sentarse con los consejeros regionales y ver cuál es la visión que ellos tienen. Porque claro, si uno quiere hacer un programa de reconversión y podríamos, por ejemplo, hacer 6 torres para que tuviéramos viviendas sociales en el sector y colocar una torre para viviendas tuteladas, incluso habría espacio para hacer esta infraestructura para los organismos públicos. Pero el tema es ver cuál va a ser la voluntad del Consejo Regional de ceder la mitad del Fondo de Desarrollo Regional, postergando otros proyectos, para poder ejecutar exclusivamente esta obra. Y a mí me parece que aquí esto tiene que ser analizado en conjunto con la otra alternativa, que es la venta. Para mí la alternativa más simple de todas era vender los terrenos, colocarlos en venta y con esos fondos poder reinyectarlos a través de estos otros proyectos, que pueden ser proyectos sobre todo de vivienda, proyectos para dotar de servicios a los sectores periurbanos y otro tipo de proyectos que vayan en directo beneficio de la comunidad, e inclusive para construir quizás en otro lugar el mismo centro de servicios que plantea Claudio. Pero yo creo que acá lo fundamental es, al asumir, ponerse de acuerdo con los consejeros regionales, porque es cierto, el gobernador regional va a dirigir el consejo regional, no es menos cierto que el gobernador regional requiere del acuerdo de los consejeros para poder adoptar este tipo de decisiones como cuerpo colegiado. Gracias, Juan José. Claramente el tiempo pasa rápido, justamente cuando son varios candidatos, así que
Claudio, no, Manuel José, te voy a dar la oportunidad, ya nos van quedando solamente 10 minutos de programa, así que te voy a dar la oportunidad. Nómbrame dos propuestas que tú hoy le haces a la ciudadanía, finalmente, para que este próximo 11 de abril voten por ti. Bueno, lo principal yo ya lo he conversado y lo he anunciado en distintos programas e instancias, ¿no es cierto?, que mi trabajo va a estar en 3 ejes, que es el del bienestar social, el desarrollo económico sustentable y lo que necesitamos también, que es el desarrollo institucional y territorial, para que en definitiva la región sea mucho más autónoma en la toma de sus decisiones. Necesitamos un proyecto de región, y un proyecto de región que tiene que ir con una urgencia primaria, inmediata, que va a ser recuperar el empleo y la actividad económica, porque hay mucha gente que ha sufrido desde la violencia, desde el 18 de octubre, después la pandemia ha perdido sus empleos, y eso hay mucha gente que lo ha estado pasando muy mal, y esa tiene que ser una prioridad del gobernador regional, de cómo recuperar el empleo y que las personas tengan las posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida. Esa es la primera urgencia, y obviamente que nosotros tenemos un FNR que se gasta principalmente en cemento, en infraestructura. Yo lo que digo es que tenemos que tener una mayor disposición para gastarlo en la gente, en los adultos mayores, en los niños, en las mujeres que también son violentadas. Ahí tenemos los grupos más vulnerables de la región, y ahí es donde voy a concentrar mis esfuerzos, sobre todo en los adultos mayores y en los niños. Finalmente, lo que la gente quiere, lo que uno palpa, porque yo camino, estoy con los barrios, estoy conversando con la gente, hemos estado en la ayuda de la pandemia, en las ollas comunes, en las cajas, en 1000 cosas que se han hecho durante todos estos meses y estos últimos 2 años. La gente ya no quiere más de la misma política, eso es así, no quiere más de los políticos de siempre. Entonces, ¿qué es lo que se va a enfrentar en el 11 de abril? Va a haber 6 candidatos en la papeleta, pero la verdad que va a haber a 2 exintendentes, 2 exgobernadores y un presidente del Partido Comunista. Y un ciudadano, economista, un magallánico que se preparó, que salió al mundo, volvió a su región y que quiere compartir esa experiencia, colaborar con todos y sacar adelante a la región adelante. Esa es la verdadera elección del 11 de abril. Gracias, Manuel José. Claudio, tu espacio. Mira, yo creo que lo primero, en términos de, y ahí coincido con Manuel José, en términos de urgencia, la urgencia sin ninguna duda es la recuperación del empleo y del trabajo, pero principalmente una recuperación del sector turismo, con fondos del gobierno regional en un rescate a un sector que hoy día lamentablemente se está endeudando al futuro. El FOGAPE 1 y el FOGAPE 2 los está ayudando, pero vía endeudamiento, es decir, vamos a tener una temporada posiblemente 2021-2022 y en adelante, con todos los operadores turísticos y operadores de servicios asociados al turismo endeudados hasta las patas. O sea, eso es imposible, el gobierno regional tiene que ayudarlo. En segundo lugar, y como medida inmediata, al asumir mi responsabilidad como gobernador regional, va a ser solicitar la administración de los parques nacionales de CONAF. Es decir, Magallanes y los magallánicos administramos nuestro territorio, porque resulta ilógico que teniendo el 58% del territorio hecho parques nacionales, es decir, más de la mitad de nuestro territorio es parque nacional, nosotros no podamos administrar ninguno de esos parques. Y eso es un elemento importante porque permite además definir que pueden ser magallánicos quienes sean los que operen dentro de los parques nacionales, y así podamos hacer que la economía genere riqueza para los magallánicos. Y el segundo gran foco de atención va a ser la orientación hacia la inversión social respecto de los sectores periurbanos. Resulta impresentable que haya sectores donde el límite de la concesión, por ejemplo, de Aguas Magallanes, un tema que conversé con un especialista en la materia, llega hasta un cierto punto y resulta que el que cruza la calle ya no tiene acceso a agua potable. Me parece una aberración, y como gobierno regional, y evidentemente con el apoyo de todos los consejeros y las consejeras regionales, vamos a trabajar para que podamos resolver los problemas que tienen los sectores periurbanos de acceso a los servicios básicos como la energía eléctrica, el agua potable y en la mayor parte la posibilidad de resolver también acceso al gas natural.
Y finalmente, un tema que no es menor es recuperar el trabajo con los municipios. Los gobiernos regionales de estos últimos 8 años se han desconectado de los municipios, y la figura del nuevo gobernador tiene un elemento fundamental entre los artículos 16 y 19, que tienen que ver con las responsabilidades del gobernador, y una de las más importantes es el trabajo coordinado con los municipios, porque efectivamente van a ser ellas las unidades técnicas que van a permitir el desarrollo de proyectos en cada una de las comunas. Por lo tanto, esos son los 3 ejes de acción más importantes en términos de qué es lo que haría, por ejemplo, los primeros 100 días de gestión. Gracias, Claudio. Y finalmente, Juan José, ¿cuáles son esas 2 propuestas que tú propondrías para la gobernación regional, si es caso que seas electo? Bueno, primero nada, yo puedo decir que soy porvenireño, así que como porvenireño me ha tocado además vivir parte de mi vida, trabajar en Punta Arenas y en Puerto Natales, como también en Ventos del Petróleo, y me tocó ser un año gobernador en Puerto Williams, así que la verdad que tenemos el territorio, y creo que eso es importante, el conocer el territorio para saber el núcleo de la región. Y creo que uno de los problemas que ha tenido Magallanes es el centralismo dentro de la región. No puede ser que 15 millones de pesos se viertan per cápita en los habitantes de Punta Arenas y solo 2 millones en los de Porvenir. Vemos de que se llegan a algunas ciudades con vías pavimentadas, mientras que en las otras hay callecitas de tierra, que algunas ciudades tienen toda la ciudad con alcantarillado, pero que tienen otras ciudades todavía usan fosas sépticas. Entonces, el concepto de equidad territorial, las mismas condiciones para poder desarrollar la vida en las provincias de Magallanes, dar igualdad de condiciones. No puede ser que hoy día Puerto Williams, por ejemplo, siga con la leña y no tenga una solución energética. Aunque avanzamos en eso, conseguimos un subsidio al gas y se está trabajando en un proyecto de energía geotérmica, hay terminar eso. Pero por otro lado, tenemos que terminar con los habitantes de primera y segunda categoría dentro de las mismas ciudades. Hoy día, como decía Claudio, 2 metros más, límite del plan, y 100 años para atrás, terminar sin agua, sin gas. Y muchos dicen, mire, ¿sabe de qué? Esto se debe que usted sabía que estaba comprando una parcela. Sí, lo sabíamos. Lo que no sabíamos es de que las casas que estaban en Punta Arenas a 15, 20 millones de pesos en el año 2010, hoy día van a estar a 180 millones de pesos, y que hoy día una casa en Punta Arenas te iba a costar lo mismo que hace 5 años atrás te costaba comprarte un campo. Entonces ha habido una burbuja inmobiliaria que ha afectado a la comunidad, y el Estado tiene que intervenir de alguna forma, y una de las formas es precisamente generando las condiciones para que quienes estén viviendo en los sectores rurales puedan tener las mejores condiciones de vida posible en igualdad con quienes habitamos en la ciudad. Y por otro lado, tenemos un tema que es muy importante y que lo han dicho los demás candidatos, el trabajo. En mí no encontrar al gobernador que anda pidiendo revisiones de excepción, no van a encontrar al gobernador que está pidiendo sacar la zona, van a encontrar al gobernador que quiere cerrar empresas mineras, porque, ojo, fue primero en invierno, pero después nada. Así que no van a encontrar regional que quiera andar cerrando empresas que son del rubro de la minería. Entonces, creo que en ese sentido la comunidad tiene que estar tranquila. No van a tener en el gobierno regional un enemigo tratando de cerrar fuentes de empleo. Eso no va a ocurrir. Y por otro lado, sí va a tener un amigo, una mano solidaria, que va a tratar de generar las mejores condiciones de vida para todos los habitantes de todas las, no más zonas de rezago, con condiciones y crecimiento en equidad, y además con una orientación, tal como se hablaba los otros, muy fuerte en dotar a la infraestructura periurbana condiciones de habilidad, pero también apoyar los planes de vivienda que hoy día está desarrollando el Servio, para que nunca más tengamos la triste situación que de repente ocurre hoy día en Punta Arenas. Y algo muy breve, por ejemplo, en Porvenir se ha solucionado el problema de la gente en situación de calle a través de algo que en Punta Arenas perfectamente se podría hacer y que podría dar buenos resultados para la gente que hoy día está en una situación tan triste como la situación de calle. Así que ya lo señala, compromiso, crecimiento con equidad y apoyar el desarrollo de nuevas fuentes de trabajo y la mantención de las fuentes de trabajo que hoy día tiene nuestra querida región de Magallanes. Gracias. Y vamos a mejorar el internet.
La conectividad va a ser que es muy importante. La conectividad va a ser muy importante para que al menos el de Juan José. Claro. No, vamos a hacer un esfuerzo a nivel regional mejor para mejorarlo. Totalmente. Desde ya le agradezco la participación a Claudio, a Manuel José y a Juan José de haber querido participar. Ojalá que en una próxima oportunidad podamos tener a todos los candidatos presentes que acepten la invitación a venir a conversar y a escuchar las distintas propuestas y querer también a debatir, que muchas veces algunos se alejan de querer debatir ideas. Le agradezco a nuestros 3 invitados y de esta forma nosotros ya nos despedimos de Barómetro por la pantalla de Pingüino Multimedia. Lo invitamos el próximo jueves a las 22 horas. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Nuestro Mar Seafood Market, productos del mar. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.